fósforo es un elemento típicamente sedimentario, es decir, su pozo-depósito se encuentra en la litosfera. El fósforo también es un elemento muy importante para los organismos, ya que se encuentra formando parte de los ácidos nucleicos, del DNA, RNA y del ATP. Los primeros, el DNA y el RNA, son las moléculas que van a formar los genes, es decir, los responsables de transmitir las características hereditarias de generación en generación. El ATP es la molécula portadora de energía que se utiliza en todo trabajo metabólico de los seres vivos y también para realizar las funciones más importantes y primordiales, como por ejemplo respiración, movimiento y reproducción. El ciclo del fósforo es un ciclo típico de nutrientes sedimentarios. El depósito principal del fósforo lo constituyen las rocas sedimentarias u otros depósitos terrígenos que se han formado durante edades geológicas pasadas. Estos van siendo desgastados gradualmente y liberan fosfatos hacia los ecosistemas. El proceso por el cual las rocas son destruidas recibe el nombre de intemperización. El ciclo no posee una fase gaseosa importante y por esa razón se mueve en forma sumamente lenta. El pozo-depósito se encuentra en la litosfera, esto es, el fósforo está contenido en las rocas. Cuando éstas son intemperizadas o destruidas por las fuerzas erosivas ambientales como el agua, el viento y la temperatura, los fosfatos contenidos son liberados y sueltos en el suelo. Posteriormente, los fosfatos son absorbidos por las plantas a través de las raíces, que los toman en solución acuosa. De esta manera, pasan a formar parte de los tejidos vegetales. Cuando los animales se alimentan de las plantas, el fósforo pasa a constituir los tejidos de los animales. Y cuando las excreciones de los animales, partes de vegetales y animales o sus cadáveres llegan al suelo, son degradados por bacterias, algunas de ellas fosfatizantes, y también intervienen en el proceso de descomposición para devolver el fósforo al suelo. De los fosfatos del suelo, partes son tomados por las plantas, pero una porción importante, quizás la mayor parte de fosfatos del suelo, son lavados de él, es decir, el agua que pasa por el interior del suelo arrastra muchos elementos, entre ellos el fósforo. Este fósforo desprendido del suelo es transportado por corrientes subterráneas o por corrientes superficiales, hermurios y arroyos hacia el mar. Parte del fosfato que llega al mar es tomado por los organismos marinos, vegetales y animales. Y por otra parte, se precipitan en forma de sedimentos marinos. Del fósforo que fue tomado por los organismos marinos, una pequeña parte retorna a la superficie terrestre y al suelo, debido a la extracción de peces por el hombre y las aves marinas. Es ampliamente conocido por los expertos nutriólogos la riqueza en fósforo de los organismos marinos. Así como también son conocidas las cualidades que tienen como fertilizante de alto contenido en fósforo, el excremento de las aves marinas, mejor conocido como guano. Algunos peces y muchos otros organismos marinos nunca son extraídos del mar y al morir contribuyen aún más con fósforo relativamente perdido en las profundidades marinas. La cantidad de fósforo recuperada del mar no compensa de ninguna manera la pérdida que se produce cuando el fósforo llega a las profundidades. La transferencia de fósforo y otros materiales del mar a la tierra por las aves marinas aún existen, pero en mucho menor proporción que en tiempos pasados. Se ha calculado que 60.000 toneladas de fósforo son devueltas a la Tierra anualmente, pero también cada año se extraen 2 millones de toneladas de roca fosfatada, cuya mayor parte es arrastrada por el agua y se pierde.
Es lamentable ver cómo el hombre en su afán de progreso va contaminando el ambiente. Un claro ejemplo lo constituyen los tiraderos de basura y residuos tóxicos que son llevados a los ríos y a los mares. Estos desechos son absorbidos por los animales del área, en especial por las aves marinas. Existe en el Golfo de México una especie de pelícano que se encuentra gravemente amenazada. Esta especie de pelícano es carnívoro, es decir, consume peces. Los peces a su vez ingieren altas concentraciones de DDT que son llevados por fumigaciones agrícolas de los ríos al Golfo de México. Es por esto también que el pelícano no puede elaborar adecuadamente el material del que están formado el cascarón de sus huevos, y también por esto es que cada vez existen menos polluelos. El hombre debe aprender a convivir adecuadamente y armoniosamente con la naturaleza. Un claro ejemplo lo vemos en el Perú, en donde una riqueza natural lo constituyen los grandes depósitos de guano que son dejados por las aves marinas en lugares cercanos a sus costas. Los elementos depositados en los fondos marinos con el tiempo pueden llegar a la superficie a través de cambios o levantamientos geológicos. Sin embargo, estos procesos son extraordinariamente lentos, por lo que para fines prácticos, los fosfatos depositados en las profundidades oceánicas se consideran perdidos para el ciclo. El hombre, en su afán de sacar el máximo provecho a corto plazo, extrae enormes cantidades de rocas de fosfato y las intemperiza o descompone industrialmente para utilizarlo como fertilizante. Por un lado, fertiliza un terreno, pero en cambio empobrece otro, y lo único que hace es cambiar de lugar el problema. Debido a que su depósito principal está en la litósfera, el ciclo del fósforo es sedimentario. De las rocas, el fósforo pasa al suelo por intemperización, del suelo a los organismos y al morir estos, por acción de las bacterias fosfatizantes, nuevamente al suelo. Gran parte del fósforo del suelo llega al mar, donde se pierde como sedimento.